Bien, hermanos, vamos una vez más a Mateo 26. Y hoy va a ser, mediante el final del capítulo 26. Después de largo recorrido, no puedo llegar hasta aquí. Así que este texto va a servir para terminar de darle forma a lo que estuvimos viendo todo este tiempo y pensando en nuestro texto clave. Está en el versículo 54, que dice: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Esa pregunta que el Señor le hace a Pedro en ese momento, pensando en intervenir de alguna otra forma en lo que estaba ocurriendo, como para terminarlo, y el Señor trae estas palabras refrescantes diciendo: pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Lo que está pasando es lo que Dios determinó, lo que Él decretó, lo que es necesario que ocurra, y cómo detenerlo, cómo detener lo que Dios ha propuesto, lo que Dios ha decretado, lo que Él ha determinado, Él ha dicho y Él va a hacer, ¿no? Nadie lo puede cambiar, nadie lo puede detener, nadie puede enderezar lo que torció. Dios es totalmente soberano. Y gracias a Dios porque eso se ve reflejado en la obra de Cristo de principio a fin, y eso es un consuelo para nosotros, porque en el rostro de Cristo, en la faz de Jesucristo, nosotros vemos la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es esa exposición, esa manifestación de todo su carácter, de todo su ser, de todos sus atributos, de todo lo que Él es. Y eso lo vemos aquí. Y lo vemos en una forma perfecta y gloriosa en la vida de Cristo. Pensaba y meditaba en el texto del Salmo 130 que dice: si mirares a los pecados, o sea, Señor, si mirares a los pecados, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá quedar en pie? ¿Quién de nosotros podría, en nosotros mismos, ir delante de Dios, un Dios que es santo, 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 que no tiene ninguna relación con el pecado, que declaró y ha dicho que el malo no habitará junto a Él, no se levantará la congregación de los justos? ¿Quién podría estar delante de Él? Ninguno de los que estamos aquí podría ser. Ninguno de nosotros puede estar delante de Dios. Me gusta como dice el profeta cuando dice: prepárate para el encuentro con tu Señor. Porque Dios es Dios de todos, para los que lo quieren reconocer y para los que no lo quieren reconocer. Él sigue siendo Dios, es el único Dios. Y es ante quien todos vamos a dar cuenta, y todos estaremos delante de Dios. Y delante de Dios, si estamos en nuestros pecados, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y de eso se trata. De eso se trata cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de su obra y cuando vemos este pasaje en una forma muy particular. Cristo ha cambiado nuestra vida por completo y lo ha hecho a través de su palabra, a través de su obra. Y cuando miramos este pasaje como un conjunto, pensando que en esta porción estamos viendo el cumplimiento de una profecía que Cristo mismo había compartido un rato antes, unas horas antes, ahí mismo en el capítulo 26, los versículos 31 y 32. Dicen así: entonces Jesús les dijo, esto después de la cena, también establecido la cena del Señor. Dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y maravilloso, porque el Señor está declarando lo que va a ocurrir. Está citando las Escrituras, porque está citando Zacarías 13:7, un texto que nosotros ya hemos visto. Y Él está diciendo: esto es lo que va a pasar esta noche. O sea, esto va a pasar ahora. Ustedes son testigos del cumplimiento de la profecía. Es más, son protagonistas del cumplimiento de esta profecía, en la forma en que Cristo se lo está compartiendo a los discípulos. Esta noche todos ustedes se escandalizaron de mí. Solo quedaban 11, Judas ya había salido, pero ahí estaban los apóstoles que Él mismo había escogido. Y Él mira a aquellos que en Juan 15, en esta misma noche,
Él les dijo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces el Señor, que pasó la noche orando a Dios para escoger estos discípulos, les está diciendo a estos discípulos que Él escogió, a estos discípulos los cuales Él llamó por pura gracia, y a estos en los cuales Él depositó los fundamentos de nuestra fe, a estos les está diciendo, esta noche todos ustedes se van a escandalizar de mí. Y se va a cumplir la profecía de Zacarías. Y hay una precisión en las palabras de Cristo, hermanos, que no pueden dejar de asombrar. Porque todo lo que Dios ha dicho se cumplió. Todo lo que tenía que tener cumplimiento a esta altura se cumplió todo. No hay palabra del Señor que haya faltado. Me gusta como lo dice Josué también cuando habla con el pueblo y dice, ustedes tienen que dar testimonio hoy de que ninguna de las buenas palabras de Dios no se ha cumplido. Que todas las buenas palabras de Dios se han cumplido, que todo se ha hecho como Dios lo dijo. Y así podemos decir hoy mismo nosotros también. Cuando llegamos a este punto, sabemos que todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Y nosotros que estamos de este lado de la historia y que vemos lo que pasó esta noche, cuando Jesús les dice esto a los discípulos, para ellos era algo sorprendente tal vez. Acababan de escuchar que había un traidor y ahora les dice, bueno, no solamente hay un traidor, sino claro, todos ustedes esta noche me van a abandonar. Todos ustedes se van a ir de mi lado. Sus discípulos escogidos, mis hermanos, estaban a punto de abandonar al Señor. Y cuando vamos a nuestro pasaje, también tenemos el cumplimiento de otra profecía. Pero ahora quiero ir un poco más atrás, porque es algo que la Escritura dice que va a pasar. Y lo quiero llamar profecía, porque es algo que el Señor dice, mira, si vos haces esto, va a pasar esto. O sea, está revelando lo que va a ocurrir. Acompáñame por un momento al libro de Proverbios. No vamos a ejercitar mucho las hojas hoy, solamente en este momento, así que disfrútelo. Proverbios 11, el versículo 2 dice así: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Lo repito, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Ahora, avanzando ahí en Proverbios, el capítulo 16, el versículo 18 dice así: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y antes de decir algo, voy al capítulo 18. Versículo 12 dice así: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Bueno, está describiendo nuestra naturaleza, y para los que vivimos después de esto, es como una amonestación, una advertencia. Y cuando Dios dice, mira, esto va a ser así, usted quédese tranquilo que va a ser así, que no se va a mover ni un ápice para ningún lado. Si Él dice que va a ser así, así va a ser. Y está describiendo lo que pasa en nuestro corazón, lo que pasa con nuestro orgullo, con la soberbia, con la jactancia. Y dice, ese es el primer escalón antes de la caída. O sea, uno empieza a subir una escalera que no tiene destino, y cuando llega al último escalón, lo único que encuentra es el precipicio. Y cuando sube esa escalera y llega a ese lugar, en su soberbia, en su orgullo, en su jactancia, y llega a ese último escalón, lo único que sigue después de eso es la caída. Si uno llega delante de Dios pensando que Él es justo, o sea, que Él es justo en sí mismo, no que Dios es justo, sino que esta persona que llega delante de Dios dice, yo puedo entrar a la eternidad y pasar con gozo toda esta eternidad a tu lado, Señor, porque yo me lo merezco, porque soy una buena persona, porque he hecho muchas obras buenas, y si mirás seguramente son más las obras buenas que las malas. Eso no es nada más que el orgullo que precede a la caída. No es nada más que la altivez de corazón antes del quebrantamiento. Ahora, esa caída, en ese caso, es una caída eterna. Cuando uno llega delante de Dios confiando en sí mismo más que en la obra
del único Salvador que hay, que es el Señor Jesucristo, cuando uno llega así, lo que sigue a ese último escalón es la caída eterna, es el quebrantamiento eterno, el castigo eterno por nuestros pecados. Pero también aquellos que conocemos al Señor y que nuestra confianza está descansando en Él, en nuestra vida cristiana, en nuestro andar diario, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra jactancia nos eleva y nos hace caer y nos golpea, como tenemos el testimonio en este pasaje. Mateo 26, versículos 32 a 35, seguido a las palabras de Cristo, dice así, el 33, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora, uno tiene que verlo como es. Lo que estamos viendo es la palabra del Señor. O sea, es Dios hablando, en este caso por medio de su Hijo, por medio del Señor Jesucristo, y le está diciendo, miren, esto es lo que va a pasar esta noche. Hoy mismo va a pasar esto, ¿verdad? Y la reacción orgullosa, jactanciosa, y no por eso falsa, como ya lo vimos en el mensaje anterior, no estamos pensando que Pedro fue falso en sus palabras, pero él basó lo que él estaba diciendo en lo que él creyó de sí mismo que él podía hacer, y lo puso por sobre la palabra. Lo puso por sobre la palabra de Dios, por sobre su Señor y Salvador, al que él mismo había reconocido. Y dice, no, estás equivocado, esto a mí no me va a pasar. Vos no sabés nada, esto a mí no me va a pasar. Entonces imagínense nosotros diciéndole a Dios, Dios, estás equivocado. Las cosas no son como vos decís. Mi caso es diferente. Conmigo las cosas van a ser diferentes. Bueno, lo que viene después de eso es la caída. Lo que viene después de eso es la caída. Y si vemos los hechos que confirman esto, en el final del capítulo 26, los últimos versículos que tenemos y los que vimos ya el otro jueves y hoy vamos a terminar, 69 al 75, dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, la misma noche, mis hermanos. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera, lloró amargamente. Romanos 3:4 dice, antes bien sea Dios verás, todo es mentiroso. ¿Sabes que a veces no mentimos porque tenemos la intención de hacerlo? Sino que mentimos porque no tenemos la capacidad de cumplir. Porque no somos inmutables como Dios. Por eso cuando Dios dice algo no cambia. Y a veces nosotros cuando decimos algo, decimos lo que vamos a hacer, o le decimos a Dios mismo, no, Dios, yo te voy a servir fielmente. Vos me salvaste, yo quiero servirte, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero honrarte, quiero darte la gloria, quiero agradecerte de alguna manera. Y después no lo llevamos a la práctica. Tiene que ver, mis hermanos, más con el orgullo de nuestro corazón que con la verdad escritural. Por eso, hermanos, vamos a seguir viendo hoy, y por última vez, la belleza de su sacrificio perfecto. La belleza de su sacrificio perfecto. Y vamos a pedirle a Dios en oración que nos ayude a depender siempre, en todo momento, en toda ocasión de Él. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por la obra de Cristo.
corazón, que sabes aún nuestro más íntimo pensamiento, que nada es oculto a ti, que tú sabes lo que va a pasar mañana, Señor, porque tú lo has determinado y decretado, y que no hay palabra más firme y estable que la tuya. Y Padre, queremos rogarte que en tu gracia y misericordia nos ayudes, sabiendo esta verdad, porque tú nos la has revelado para que descansemos plenamente en ti, que podamos hacerlo, Señor, que podamos depender de ti en todo tiempo y en todo lugar, que no confiemos en nosotros mismos, que no descansemos en nuestra fuerza, en nuestras habilidades o en lo que nosotros creemos que vamos a poder hacer, sino que dependamos entera y completamente de ti, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Que tú seas nuestra única fortaleza, guía y sabiduría. Gracias, Padre, por este tiempo como iglesia. Te ruego que nos edifiques y también, Padre, te ruego que salves a aquellos que no te conocen. Tú en el corazón no puedes ser burlado. Rogamos que derrames tu gracia para la gloria de tu nombre. Ayúdame a dar sabiduría, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Muy bien, ahí hay un texto más que me gustaría compartirles. Hay un proverbio, que es Proverbio 28. También me parece muy oportuno, y dice así, Proverbio 28-26, el que confía en su propio corazón es necio. Ya no es muy largo el versículo, tiene otra parte, pero es bien concreto, ¿no? El que confía en su propio corazón es necio. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. Y la respuesta está en el versículo 10 cuando dice: yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón y pruebo a cada uno para darle pago según sus obras, ¿verdad? Dios es el único que conoce el corazón. Y le dice al hombre que si nosotros confiamos en nuestro propio corazón, en un corazón con esas características, inclinado de continuo solamente al mal, si nosotros confiamos en nuestro corazón, es una necedad. Confiar en nuestro instinto, confiar en lo que a nosotros nos parece, confiar en lo que nosotros creemos que es mejor, confiar en las apariencias, confiar en nuestras propias fuerzas, confiar en nuestro propio corazón, en nuestro propio entendimiento. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Será librado del camino de muerte, será librado de la tentación, será librado del pecado, será librado cuando la confianza está puesta solamente en el Señor y no está puesta en nuestro corazón. Se escucha muchas veces, ¿no? Sigue tu corazón, lo que tu corazón mande, síguelo y así. ¿Qué hago? Mira, seguí lo que tu corazón te indique. No seas necio, no seas necio, porque ahí no hay sabiduría. El único que sabe qué es lo que conviene, qué es lo que sigue a lo que está pasando ahora, es el Dios de toda la gloria. Es a Él a quien hay que preguntarle, es a Él a quien hay que acudir, es en Él, en el único que podemos confiar, porque no va a cambiar. Y lo que Él ha determinado se va a cumplir. Y es el único que nos puede iluminar el camino que está en tinieblas para nosotros porque no lo conocemos. Su palabra es esa antorcha que alumbra como el lugar oscuro para llevarnos al lugar que Dios ha determinado. No es nuestra seguridad lo que nos da fortaleza para cumplir. No tiene que ver con la profundidad de la sinceridad, y lo digo entre comillas, no tiene que ver con la profundidad de la sinceridad, sino con nuestra dependencia de Dios. Yo prefiero que alguien me deje la duda cuando me dice algo, en el sentido de decir, mira, el viernes hacemos esto, ¿venís? ¿Seguro? Y yo prefiero que alguien me deje la duda diciéndome, Dios mediante, si Dios quiere, ahí voy a estar. Si Dios lo permite, eso es lo que voy a hacer. No, hay alguien que conozco, que creo que Germán también lo ha escuchado, también lo he escuchado y otros también, que le digo, me dice, ¿vas a venir tal día? Y sí, le digo, Dios mediante, si Dios lo permite. No me metas a Dios en esto, que cómo Dios no va a querer que vengas acá a hacer esto, así me contesta. Yo le digo, si Dios lo permite, vengo. Y me dice, pero ¿qué tiene que ver Dios con esto? Y si Dios mañana no quiere que me despierte y me saca la vida es de Él. Él da la vida, Él la quita. Y me dice, no, mira, vos tenés que venir acá tal día. Dios mediante. Se enoja un poco, ¿no? Pero ahí vamos.
dice el Salmo 37. Entonces, depende de Él, depende de lo que Él quiera. Depende de su bondad, de su gracia, de su misericordia. Depende de que Él me sostenga, depende de que Él me dé la capacidad de hacerlo. No tiene que ver con la profundidad de la sinceridad. Cuando uno dice yo voy a hacer algo, normalmente lo dice y dice no, yo estoy siendo profundamente sincero. Créeme que lo voy a hacer, que voy a estar ahí. Y después pasa cualquier cosa y no lo podemos hacer. Y parece que fue una mentira. Y se terminó convirtiendo en una mentira. Porque dijimos que vamos a hacer una cosa, hicimos otra. Y uno dice, pero yo tenía otra intención. Puede ser. Pero no es lo que uno quiere, porque muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre, más el consejo de Jehová, el decreto de Jehová permanecerá. Por eso es, si Dios lo permite, si Él quiere, tiene que ver no con esa profundidad de la sinceridad, sino con nuestra dependencia de Dios. Lo miremos por donde lo miremos, Pedro falló esa noche miserablemente. Lo mire por donde lo mire, desde el punto que lo mire. Y lo que él en ese momento tenía como una verdad absoluta, él dijo con toda sinceridad, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y si usted tuviera un sincerómetro en ese momento, y se lo pincha a Pedro, en ese momento, le pincha el sincerómetro, vuela hasta que explota, allá rojo. ¿Veo cuando uno va a golpear con el martillo para que suba la... Bueno, le pincha el sincerómetro a Pedro, explota. No tengo ninguna duda de eso, de que Pedro fue sincero. Pero fue sincero en su orgullo y en contra de lo que decía la palabra. Él no fue coherente con el mensaje de Cristo, no fue coherente con la profecía de las Escrituras. No escuchó la amonestación, no escuchó la exhortación, no escuchó la advertencia. Se basó en la sinceridad de su corazón. No fue más que un anhelo orgulloso y jactancioso que dejó de lado la autoridad de las Escrituras, la autoridad de Cristo y la exhortación amorosa que estaba recibiendo. Él estaba recibiendo como todos los demás. Porque no se olvide que el texto dice, y todos dijeron lo mismo. O sea, todos asintieron con Pedro, aunque nos sea necesario morir, no te negaremos. Y salieron todos corriendo, como uno prende la luz de noche. Salieron todos corriendo. Ninguno quedó ahí, ninguno estuvo al lado del Señor. Y estas cosas, mis hermanos, les acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos ejemplos acá de nuestros hermanos, escogidos por Dios desde la eternidad y por la eternidad, escogidos personalmente por nuestro Señor Jesucristo, después de pasar la noche en vela orando al Señor para que le dé sabiduría y escoger a los obreros para enviar a la mies. Nuestros hermanos, vamos a pasar la eternidad con ellos. No estamos hablando de un incrédulo, no estamos hablando de Judas, estamos hablando de aquellos que el Señor ha salvado por toda la eternidad, aquellos en los cuales está apoyada nuestra fe. Cayeron. ¿Usted cree que nosotros no? Porque a veces en nuestro orgullo pensamos que nosotros vamos a estar más firmes que Pedro, que vamos a estar más firmes que Pablo, que vamos a estar más firmes que cualquier otro. Porque en nuestro orgullo y en nuestra jactancia nosotros creemos esas cosas y no nos damos cuenta cómo estamos pecando en nuestro corazón contra Dios. Y estas cosas que pasaron antes, mis hermanos, quedaron escritas como una amonestación para nosotros, para que no confiemos en nosotros mismos, para que no confiemos en nuestro propio corazón, para que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que escuchemos atentamente las Escrituras, que escuchemos atentamente las enseñanzas de Cristo, que miremos atentamente en la verdadera ley, la de la libertad, y que perseveremos en ella siendo hacedores de la misma. No, yo soy muy cuidadoso, a mí no me va a pasar. ¿Y la próxima noticia que tiene? Es que pasó. Y después no viene el, te lo dije, no viene eso. Después lo que viene es la compasión y la misericordia para restaurar al hermano. Eso es lo que ocurre. Ya sabe que se lo dije, ya lo sabe. Esto, mis hermanos, nos debe llevar a un ruego constante y dependencia de Dios, con temor de pecar contra Él y pisotear la sangre de Cristo. Estas advertencias, estas amonestaciones que llegan a nosotros a través de la palabra, nos tienen que llevar a depender de Dios todo el tiempo, a
a tener temor de ofender a Dios, a tener temor de dar un mal paso, a tener temor de hacer algo inadecuado, de hablar jactanciosa o orgullosamente, de que la soberbia se enseñorean de nosotros. Nos tiene que dar temor. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión, dice el salmista en el Salmo 19. Y esa debería ser nuestra oración. Orar al Señor con un temor profundo y decirle: Señor, ayúdame a no pecar contra ti, ayúdame a no pisotear la sangre de mi Salvador, la sangre que fue derramada por todos mis pecados, ayúdame a no caminar sobre ella, Señor. Así deberíamos orar y velar. ¿Qué es lo que había pasado esa misma noche, mis hermanos? El Señor estaba en una fuerte angustia, estaba con una fuerte tristeza, y se fue a orar. Estaba en un momento de tentación profundo, y se fue a orar, se fue a depender del Señor. Estamos hablando de Jesucristo, por favor. No estamos hablando de cualquiera de nosotros, estamos hablando del mejor de todos nosotros, del que no tiene comparación, del único justo y perfecto, y se fue a orar, a depender del Padre. Jesús fue a velar y orar para no ser arrastrado por la tentación, mientras que Él le había dicho a los discípulos que velaran con Él, que oraran con Él. Y Él fue a velar para no ser arrastrado por la tentación, mientras los discípulos dormían en la cama de la autoconfianza, tapados con la frazada de su orgullo y apoyada su cabeza en la almohada de su horrible jactancia. Esa es la cama en la que ellos estaban durmiendo esa noche. Y el Señor venía y decía: ¿no pudieron velar conmigo? Y volvían. No entendieron ellos lo que estaba pasando. No tenían temor por la advertencia que habían recibido. Por eso pensaban que no necesitaban ayuda. Descartaron la dependencia de Dios, descartaron la oración. Lo dejaron al Señor orando solo mientras ellos se durmieron, por lo tranquilo que estaban. Jesús dependió siempre del Padre. Siempre. Cuando uno mira lo que hizo Jesús, Él hizo siempre la voluntad del Padre. Cuando uno mira las cosas que hizo Jesús, hizo las obras del Padre. Porque no estaba buscando su propia gloria, sino la gloria del que le envió. Cuando uno piensa en qué habló Jesús, no habló sus propias palabras, sino que habló las palabras que el Padre le dio que hablara. Buscó su gloria y así Jesucristo fue exaltado y está hoy, después de haber resucitado, sentado a la diestra de Dios, para salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan al Padre. Ahora Jesús, hermano, dependió totalmente del Padre. No habló nunca sus palabras. No hizo nunca lo que Él quiso. ¿Nosotros somos mejores? ¿Nosotros somos mejores que Jesús? De ninguna manera, mis hermanos. Si Jesús caminaba con este temor, ¿cuánto más nosotros? En Él no había pecado, nosotros estamos llenos de pecado. Él no estaba inclinado al mal, nosotros estamos inclinados al mal todo el tiempo. ¿Cuánto más necesitamos esa dependencia, mis hermanos? ¿Cuánto más? Debemos mirar a Pedro, mis hermanos, con un espíritu de mansedumbre, con compasión y misericordia, sabiendo que nosotros podemos ser los próximos. Yo he leído este texto en otras oportunidades, y cuando miraba a Pedro decía: Pedro, otra vez, no puede ser. Vale, Pedro, otra vez lo mismo. Pero vos lo viste cara a cara a Jesús, estuviste ahí con Él, lo escuchaste enseñar, lo viste sanar gente, lo viste resucitar gente, lo viste sanar a un manco. ¿Alguna vez pensó? A mí me impresiona eso. ¿Cómo sana un manco? ¿Usted se imagina eso? Tiene una persona que no tiene la mano, y Jesús le dice: extiende el brazo y le sana la mano. Le aparece una mano, ¿me explico? Y estuvo ahí presente con Él. Entonces uno dice: Pedro, después de todo eso, ¿qué más? Tomás dijo: si yo no viere, ¿no? Si no viere ahí los agujeros de su mano, si no pusiera mi mano en su costado, y aparece el Señor, y le dice: vení, Tomás, poné tu mano acá, en la llaga, Señor, bueno, Tomás, porque viste, creíste, más bien aventados son los que creen sin haber visto. Eso somos nosotros, hermanos. Porque nosotros lo creemos por fe, nosotros no lo hemos visto. Amamos a Jesús sin haberle visto, pero sabemos que es nuestro Salvador, sabemos que es nuestra esperanza, sabemos que es el que nos va a guardar eternamente, sabemos que es el que nos está guardando con su poder para que lleguemos a la herencia prometida por toda la eternidad.
y el orgullo estaba en mi corazón, creyendo que yo era mejor que Pedro. Como Pedro creyó que era mejor que los demás. Porque Pedro dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo no soy como todos estos. Ahora creo que me correspondería pedir la derecha o la izquierda, ¿no? Yo no soy como todos estos. Yo no me voy a escandalizar de ti. Él creyó que era mejor que los demás, creyó que era mejor que Cristo, que le estaba diciendo, su pastor le estaba diciendo, mira Pedro, te va a pasar esto. Ni un ápice de temor, orgullo y jactancia. Ahora, hermanos, esta historia debe servir como un ejemplo para nuestro corazón y tiene que sobrecogernos de temor, pero de un temor santo que nos lleve a velar y orar para no entrar en tentación. Para no entrar en tentación. ¿Tiene problemas con el pecado? Bienvenido a la familia. Todos tenemos problemas con el pecado. ¿Quiere ayudas mágicas? No existen. El Señor dijo, velen y oren. Tienen que velar y orar para no entrar en tentación. Está entrando en tentación. Entonces, ¿sabe qué es lo que falta? Velar y orar. Eso es lo único que lo va a sacar de la entrada de la tentación. Pero nosotros en nuestro orgullo pensamos que lo vamos a poder resistir. Entonces abandonamos velar y orar. Y dice, no, esto es algo muy personal, yo le voy a preguntar a cada uno lo que hace. Pero piense cuánto tiempo hace que no está velando y orando por determinado pecado en particular, por determinada tentación en particular, por determinada decisión en particular. ¿Cuánto hace que esas cosas no lo encuentran velando y orando con temor de pisotear la sangre de Cristo? Solo piénselo, es muy personal. No importa quién sea, mis hermanos. No importa la posición que tenga, no importa cuánto sepa, no importa qué ministerio tenga en la iglesia, no importa a qué lo haya llamado la iglesia, todos, hermanos, todos tenemos la misma debilidad. Todos tenemos la misma debilidad. Pero recuerda a Pedro. Jesús le dijo a él y a ninguno de nosotros, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. Sobre esta confesión que vos hiciste, Pedro, de que yo soy el Hijo de Dios, el Cristo, yo voy a edificar mi iglesia. Y Pedro, sos bienaventurado porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A ese Pedro es el que estamos viendo ahora en esta historia, en este pasaje. ¿Quién de nosotros recibió algo así? Ninguno. Ninguno. No importa dónde estemos. No importa lo que creamos que sepamos, no importa los años que creamos que llevamos en la iglesia, no importa nada de todo eso. Todas esas cuestiones, todas esas cosas se convierten en leña para el fuego de nuestro orgullo, mis hermanos. Porque cuando viene el pecado, ahí estamos nosotros alimentando el orgullo. A mí no me va a pasar, yo no soy así, yo ya sé, a mí yo ya tengo la experiencia y le estamos tirando de leña al fuego de nuestro orgullo hasta que nuestro orgullo nos consume completamente. ¿Cómo lo consume? No importa el lugar, no importa la posición. Todos tenemos la misma debilidad, todos nosotros podemos ser el próximo, todos nosotros podemos obstinarnos y empecinarnos hasta caer. Y recuerde lo que le dijo Samuel a Saúl como ídolos de idolatría es la obstinación. La obstinación delante del Señor, delante de lo que Dios dice, la obstinación a no hacer lo que Dios manda, la obstinación a no servir a Dios, la obstinación a no morir a uno mismo y presentarse como una ofrenda viva a Dios. Esa obstinación, mis hermanos, es un pecado de idolatría, del orgullo de nuestro corazón. Usted siga como quiera, pero tiene que saber. Tiene que saber. Porque si no lo va a seguir alimentando. Si no lo va a seguir alimentando. No importa las excusas que usted ponga, no importa. Que no puedo, que no soy capaz, que soy joven, que soy viejo, que estoy muy ocupado, que estoy muy libre, que si tuviera daría, como no tengo no doy, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son muestras del orgullo de nuestro corazón. Está alimentando nuestra caída. Cuidado, mis hermanos. Cuidado. Todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aportan datos que enriquecen la historia que tenemos aquí.
No hay contradicciones entre estas historias, mis hermanos, sino que ellas nos dan mayor luz en los distintos diálogos y en distintos detalles de las cosas que estaban ocurriendo en ese momento. Marcos, por ejemplo, nos detalla que Pedro negaría al Señor 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. No hay por qué lo diga. Después las historias son bastante similares. Lucas nos añade la revelación previa del Señor de lo que vimos el otro jueves, de cómo Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo, y también nos revela cómo Cristo le dijo: pero yo voy a rogar por ti que tu fe no falte. Y una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Recuerdan? Bueno, Lucas nos revela eso, no está en otro evangelio. También nos añade en Lucas, también lo vimos, esa mirada del Señor a Pedro cuando canta el gallo. No está en otro evangelio. Pero ahí podemos ver que en medio de todo lo que el Señor estaba sufriendo, en medio de los golpes y las torturas que estaba recibiendo, cuando el gallo cantó, giró la cabeza y cruzó su mirada con la mirada de Pedro. Y Pedro fue convencido de su pecado. Increíble el control que el Señor tiene de todas las cosas. Increíble y maravillosa su soberanía. En el momento más bajo de su humanidad, sufriendo el castigo por nuestros pecados, siendo golpeado, burlado, cayendo todos nuestros vituperios sobre Él. En ese momento, Él todavía estaba pensando en todos y cada uno de nosotros. Y se dio vuelta y lo miró a Pedro. Y esa mirada, mis hermanos, esa mirada que fue a Pedro, es la misma mirada que tenemos hoy nosotros desde las Escrituras cuando enseñamos a Dios. Cuando nosotros vemos que lo que el Señor dijo se hizo realidad, vemos que caímos, y vamos a la Escritura y encontramos esa mirada de amor, que nos convence de nuestro pecado, pero que al mismo tiempo nos muestra al Salvador muriendo por nosotros. Y eso es maravilloso. Es maravilloso. Porque hay pecado, también hay restauración. También hay restauración. Juan nos revela que la primera negación fue antes de que Jesús sea enviado a Caifás. La primera negación. Son detalles. Ahora, todos los detalles de una misma historia que enriquecen nuestra alma, mis hermanos, y nos hacen ver la belleza de nuestro Señor. Nos hacen ver la belleza de su sacrificio perfecto. De eso se trata la historia, hermano. Como dije en el mensaje anterior, lo asombroso no es que Pedro haya negado al Señor. Eso no es lo asombroso. Todos nosotros tenemos la capacidad de hacer eso y lo hemos hecho 1 y 1000 veces y todavía lo vamos a seguir haciendo. No como Pedro en ese lugar, pero sí vamos a negar al Señor una y otra vez. Por nuestro orgullo, por nuestra cansancio. Y lo asombroso no es que Pedro lo haya negado, lo asombroso es que Jesús haya amado a Pedro. Lo asombroso es que Jesús nos ame a nosotros. Aún conociendo y sabiendo hasta el más mínimo detalle del pecaminoso corazón de Pedro, aún sabiendo su profunda debilidad, aún sabiendo que esa misma noche lo negaría, Jesús lo amó. Jesús amó a Pedro con un amor incomprensible. En nuestro amor humano, nosotros normalmente amamos a las personas que nos aman, a las personas que nos hacen bien, a las personas que nos caen bien, a las personas que nos gustan. Ese es nuestro amor. Es un amor recíproco. Es un amor que da algo esperando recibir. Es un amor que da porque sabe que recibe del otro. Ese es nuestro amor. Ese es el amor humano. Pero el amor de Dios, este amor no tiene comparación, mis hermanos. Este amor no tiene comparación. ¿Qué había que pudiera ser amable en Pedro? ¿Qué razón había que pudiera llevar al Señor a amar a Pedro con todas estas miserias? ¿Qué razón habría para que Dios me ame a mí? Yo no lo estaba buscando, yo estaba huyendo de Él, yo no quería saber nada con Él. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, de pura misericordia, por su gran amor con que me amó, me dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, y juntamente con Él me resucitó, y me sentó en los lugares celestiales con Cristo. Por amor, por su gran misericordia. Eso es amor, un amor incondicional, un amor que ama porque Él es la fuente y la naturaleza del amor. Él ama en todas sus acciones, Él lo hace con amor, porque Él es amor. Y con ese amor nos amó a nosotros, un amor incondicional, un amor que no depende de lo que nosotros podamos hacer por Él, o de lo que nosotros hayamos hecho para agradarle. No depende de eso, depende pura y exclusivamente
la gracia de su amor, de la liberalidad con la que Él ama a criaturas que no lo merecen, a criaturas que lo aborrecen, a criaturas que lo niegan. Él los ama. Oh, hermanos, de eso se trata este pasaje. Este pasaje se trata de ese profundo amor. Por eso, hermanos, no debemos quedarnos solamente con la caída de Pedro, sino que tenemos que mirar a Pedro con una amorosa compasión y tenemos que alegrar nuestro corazón, hermanos, respondiéndonos estas preguntas. Nosotros tenemos el final de la historia. Y al ver este pasaje deberíamos preguntarnos en nuestro corazón, para alegría y gozo de nuestra alma, ¿por qué Pedro terminó la carrera en pie? Porque sabemos lo que pasó con Pedro, ¿verdad? Pedro negó aquí. Pero Pedro fue llamado pilar de la iglesia. Es Pedro, uno de los cuales está fundado en nuestra fe, como dice Efesios 1. Pedro terminó la carrera en pie, porque esa es la pregunta que debe alegrar nuestro corazón. Cuando vemos la miseria del ser humano, cuando vemos la miseria de aquel que, como Pedro, que no puede decir, no, seguramente si yo lo hubiera visto, si yo lo hubiera escuchado, no, él lo vio, lo escuchó, estuvo con él, comió con él, durmió con él. Fue un testigo exclusivo en algunos eventos donde solamente estuvo Jesús, él y dos más, nadie más, nadie más. Pedro tuvo esos privilegios y cayó, mis hermanos. Pero el tema no es la caída, el tema es por qué terminó. ¿Por qué terminó en pie? ¿Por qué Pedro es uno de los fundamentos de nuestra fe? ¿Por qué Pedro confirmó a sus hermanos, como dijo el Señor? Ese es el punto. Eso es lo que tenemos que preguntar. Porque si miramos nada más que la miseria, mis hermanos, lo que vamos a terminar es arrastrándonos. Vamos a terminar enojados, vamos a terminar apáticos, vamos a terminar siendo inútiles en el servicio al Señor. Y vamos a estar todo el tiempo diciendo, indigno de mí. Ya sabemos que sos indigno. Yo sé que soy indigno. Y no es por eso que estoy aquí, y no es por eso que puedo hacer algo que sea agradable al Señor. Es solamente por la gracia de Dios y por la obra de Jesucristo en cada uno de nosotros. Es Él haciendo en mí lo que es agradable delante de Él para la gloria de su nombre. Y la gloria es para Él. Y si usted encuentra algo bueno, denle la gloria a Dios porque es Él el que lo está haciendo. Y si encuentra algo malo, ya sabe, ese soy yo. Perdónenme. Pero lo bueno viene de Él. Es Él. Pedro confirmó a sus hermanos. Hermanos, el protagonista principal de esta historia que nosotros tenemos acá no es Pedro. El protagonista principal de esta historia no es Pedro, es Jesús. El protagonismo en la escena, en toda esta escena, el protagonismo lo tiene el eterno, incomparable, inconmensurable, maravilloso y perfecto amor de Dios mostrado indubitablemente en esa misma noche al ir voluntariamente a la cruz para pagar por todos los pecados de su pueblo. Sus escogidos lo estaban negando en ese mismo momento, pero Cristo siguió adelante para ir a la cruz a pagar por ese mismo pecado de negación, junto con todos los demás pecados de su vida. Eso es amor. Lo estaba viendo cara a cara, cómo Él se estaba lavando las manos y se estaba yendo de Él, cómo lo estaba abandonando, cómo lo estaba dejando solo, pero no se detuvo. Esa misma noche fue a la cruz a pagar por los pecados de Pedro y de todos nosotros, de todo el pueblo de Dios. Él es el que tiene el protagonismo en esta escena, mis hermanos. Como ya vimos, mientras Pedro negaba al Señor, Jesús lo estaba salvando. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso? Imagínense si el Señor fuera como nosotros. Ahí estamos nosotros siendo golpeados, maltratados, y ahí está nuestro amigo. Me dijiste que me ibas a ayudar. Pero ¿cómo te vas a pedir ayuda? A ese no le hablo más. Yo confié en ese y me traicionó. No le hablo más. Mirá lo que me hizo. Así somos nosotros. Enseguida brota una raíz de amargura, enseguida somos rencorosos, enseguida nos olvidamos de perdonar, enseguida nos olvidamos del amor, nos olvidamos de todo. Pero no es nuestro Señor. Él lo miró, recordó sus palabras, y si me permiten, yo creo que en esa mirada
siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Eso es lo maravilloso del amor de Dios? Él no te está pidiendo que cambies antes que lo conozcas. Sabe que es imposible para ti. Él te está diciendo, mira, yo te amé tanto. Yo te amé tanto que mi Hijo dio su vida en la cruz para pagar por tus pecados, mientras tú todavía estás en tus pecados y vives como si yo no existiera. Pero te amé tanto y te lo probé en esa cruz, en el Calvario. Y si vienes a Cristo, Él te va a salvar eternamente, porque ese amor estaba destinado a ti desde la eternidad. Dios muestra su amor de una forma práctica, como Cristo muriendo por nosotros, aun cuando estamos en nuestro pecado. Es el mejor ejemplo que esto, mis hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo, para que si crees en Él no te pierdas, sino que tengas vida eterna, para que no perezcas eternamente de tus pecados, sino para que seas perdonado, limpiado, lavado, justificado, y que seas declarado justo y santo delante de Él, y vayas sin mancha y sin pecado a la gloria eternamente con Él. Hoy es un día de esperanza. Hoy es un día en que Cristo sigue diciendo: el que a mí viene yo no lo echo fuera. Deja de rechazar al Señor, porque el tiempo pasa, los días corren, y hoy está más cerca la salvación. Cuando creímos, la venida del Señor se acerca. Deja de huir de Él, porque no hay a dónde huir del Señor. Para Él no hay casualidades. Dice Jeremías 31:3: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No es casualidad que te haya encontrado, no es casualidad que estés aquí. Yo te amé desde la eternidad y te vine a buscar. No es casualidad que estés escuchando mi evangelio. No, yo te amé desde la eternidad y te vine a buscar. Con Dios no hay casualidad. Dios es la causalidad de todas las cosas. El amor de Cristo es un amor que cubre toda la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de toda nuestra maldad. En esto consiste el amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios, dice 1 Juan 4:10. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Esto es increíble, mis hermanos. Es eternamente increíble que Él me haya amado a mí. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Su Hijo es la cubierta de nuestros pecados. La sangre de su Hijo es la cubierta de nuestros pecados, como cantamos hoy. Solo de Jesús la sangre. Solo la sangre de Jesús tiene el poder para cubrir los pecados, para limpiarlos, para lavarlos, para perdonarlos, para hacerte una nueva criatura, para darte vida cuando estás muerto en tus delitos y pecados. Así es como llegamos a Él, por su gracia y misericordia, por su sacrificio suficiente. Y así es como permanecemos en Él, mis hermanos. Solamente por esa misma gracia, por esa misma misericordia y por ese mismo sacrificio perfecto, nosotros todavía hoy estamos en pie. Esa es la única razón por la cual nosotros vamos a terminar la carrera en pie. Porque Cristo no va a perder el mundo suyo. Porque depende de Él, no de nosotros. Depende de su gracia, de su misericordia, de su amor inmutable, no del nuestro. Nosotros vamos a tener nuestros días. Hay días que vamos a amar más al Señor, sin embargo, guardar mis mandamientos. Hay días que vamos a amar menos, porque no vamos a guardar sus mandamientos ni hacer su voluntad. En esos días, miremos la mirada tierna del Señor, porque Él pagó también por ese pecado. Y volvamos a Él. Volvamos a Él, porque Él es amplio en perdonar. Toda la gloria de su amor manifestada plena y eternamente en el sacrificio de Cristo y en su posterior resurrección. Recuerde que Cristo no solamente murió en la cruz, no solamente pereció bajo la ira del Padre como ofrenda por nuestro pecado, no solamente Él murió ahí recibiendo el castigo de nuestra paz, sino que Él fue sepultado y al tercer día Dios lo levantó de los muertos. Era imposible que la muerte lo pudiera retener. Él es el autor de la vida. Y su justicia fue exaltada hasta lo sumo, de tal forma que los que hemos muerto por la fe en Él, o sea, los que creemos que Él murió por nuestros pecados y tenemos la fe de que nuestros pecados estaban sobre Él en el momento de morir y que Él recibió nuestro castigo, entonces los que hemos muerto con Él también somos resucitados con Él.
Señor, vas a ser convencido de tu pecado, pero al mismo tiempo te va a mostrar su amor y te va a decir, ya pagué por ese pecado, ven a mí y yo te voy a restaurar y vamos a seguir juntos hasta el final. Todos los días, hasta el fin del mundo. Al ver la debilidad de Pedro y la nuestra, al ser humillado por nuestra pecaminosidad, al ser expuesta nuestra inclinación al mal, debemos observar, mis hermanos, con asombro el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, desde el principio del mundo, antes que se echaran los cimientos de la creación. El Cordero ya había sido inmolado en el pacto eterno de gracia. Ahí es donde nos amó, mis hermanos, y en la cruz es donde lo mostró, donde lo hizo real, donde lo hizo tangible. Para Él ya era un hecho consumado, allí antes de la fundación del mundo, porque Él dijo y lo hace. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Él se propuso ese pacto y ahí fue inmolado. Inmolar significa sacrificar con un propósito específico. Cuando fue inmolado por absolutamente todos nuestros pecados, por toda la lista de las cosas que nos eran contrarias delante de Dios, todas las acusaciones que la ley tiene sobre nosotros delante de Dios. Esa la dejó clavada en la cruz, mis hermanos, pero primero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Debemos observar con particular atención esta noche que tenemos en nuestro texto, donde todas las promesas del pacto eterno de gracia se hacen realidad. Todas las promesas son en Él sí y en Él amén. Todas. Esta noche se están haciendo realidad. En esta noche, todos, permítame que nos incluya, todos nos escandalizaremos de Él. Todos nos escandalizamos de Él. En esta noche, como en ninguna otra noche, convergen en una forma perfecta el pecador y el salvador, el pecado y la sangre del pacto, la iniquidad y el redentor, la muerte y la vida, la condenación y la salvación, el quebrantamiento y la esperanza. Todo está pasando ahí en ese momento, con Pedro humillado por su pecado, con Cristo mirándolo y yendo a la cruz para pagar por los pecados. Todo en ese mismo momento, todo unido como nunca antes. ¿Por qué? Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso es amor, mis hermanos. Nos adoptó como sus hijos. Hermanos, en esta misma noche de nuestro pasaje se estaba firmando con sangre el certificado de nuestra adopción. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Dice 1 Juan 4:5. ¿Cuánto amor, mis hermanos? La desazón de nuestro pecado, mis hermanos, es cubierta por la esperanza de la mirada tierna del Señor, que no solamente nos recuerda nuestro pecado, sino que también nos muestra que la palabra se cumple. Jesús está haciendo todo lo que es necesario que se haga para que el pecado sea pagado, para que mi alma sea salvada, para que mi vida sea limpiada, para que mi comunión sea restaurada, para que mi fe sea fortalecida y por su gracia persevere hasta el fin, mis hermanos. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará a ser justo y vivirá por fe. Y si retrocediere, los hijos de Dios caemos. Y debe sentar justo y vuelve a levantarse. Porque es Dios, es Jehová el que sostiene nuestra mano. Pero los hijos de Dios no retrocedemos. Estamos yendo hacia el día de gloria. Estamos yendo hacia el día de nuestra redención, hacia el día donde se concreta nuestra salvación. No retrocedemos. No vamos hacia atrás, caemos, nos golpeamos. Pero el Señor nos levanta y seguimos hacia adelante, seguimos hacia la meta, seguimos con ese anhelo de ser hallados en su justicia y no en la nuestra. No retrocedemos. Retroceder no agrada a su alma. El verdadero Hijo de Dios no es así. No se va para atrás. No vende su convicción. No. Y todo en esta noche. Piensa en Pedro. Piensa en Pedro. Se fue a pescar cuando el Señor murió. Pero cuando volvió al Señor, volvió y fue restaurado. Y fue ordenado para el cuidado de sus hermanos, para la confirmación de sus hermanos.
perseveró hasta el fin, hasta morir por el nombre de su Señor, clavado en una cruz como su Señor, pero de una forma invertida, porque él decía, no soy digno de morir, me murió mi Salvador. Hasta el fin, confesando a Cristo. Esto fue un momento, como lo que hay en nuestra vida, mis hermanos. Pero no nos quedemos con ese momento. No nos arrastremos en ese momento. No pensemos que no hay nada que nos pueda levantar, porque la obra de Cristo es suficiente. Porque el pecado ya fue pagado. Y porque su gracia nos va a levantar y restaurar las veces que sea necesario hasta que estemos con Él por toda la eternidad. Su sacrificio es perfecto y es suficiente. Una mirada tierna del Señor que me recuerda que no depende de mí, que no depende de mi sinceridad, que no depende de mi fortaleza ni de mi conocimiento, sino que depende enteramente de su gracia. Solamente depende de su gracia. Y como dijo Isaías, y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Se da cuenta? Esa es la garantía de que no nos perdamos del camino de santidad. De que Él está con nosotros. No de que vamos solos, sino de que Él está con nosotros, Él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, dice el texto, dice la promesa, por torpe que sea, no se extraviará. No se puede perder y no va a ir para atrás, va hacia adelante, hacia la meta, va a ver a Cristo cara a cara, va a ser como Él es, va a gozar por toda la eternidad, porque Cristo ya pagó la deuda completamente. En esta noche, mis hermanos, y así debía ser, y así debía resonar en la cabeza de Pedro, la pregunta de Cristo. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que se haga? Pedro, si yo no voy a hacer cruz, no hay esperanza para mí. Por eso es necesario que así se haga. Así era necesario y así se hizo, mis hermanos. Así era necesario y así se hizo. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, dice Lucas 24:46. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, dice Hebreos 9:28. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, Jesucristo, nuestro Señor, el Salvador del mundo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, un sacrificio puro y perfecto, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nosotros, a su pueblo, a los que creen en Él. Todos los pecados han sido pagados. Y en Él somos perfectos para siempre, dice el versículo 17. Y nunca más me acordaré de su transgresión. Una maravillosa. Yo deshice como una nube tu rebelión. Eché tus pecados detrás de mis espaldas. En el fondo del mar. No hay forma de que se vean, no hay forma de que haya recuerdo. Cristo ya lo pagó. Jesús ya pagó, mis hermanos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Como era necesario que ocurra, como debía pasar y como se hizo esa noche. No te quedes observando la miseria de tu pecado. No te quedes autocompadeciéndote postrado, no te quedes postrado sin fuerzas mirando tu indignidad. No, no es para eso para lo que Cristo murió, no es para eso para lo que te salvó, no es para eso para lo que derramó su sangre. No te quedes en esa condición. Mira el perfecto sacrificio de Cristo, mira el maravilloso amor de Dios, mira el perdón de todos tus pecados. Confiesa al único fiel y justo para que Él perdone tus pecados y que te limpie de toda maldad. Oh, levántate. Levántate, Israel de Dios, levántate, hijo de Dios, su amor no te dejará caído, ponte en pie, su sacrificio es suficiente, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, mira el profundo amor de tu Padre Celestial, que dio a su Hijo Jesús como ofrenda por todos tus pecados y por su gracia, sirve de todo corazón al único que es digno y confirma, establece, fortalece a tus hermanos, porque para eso Cristo pagó en la cruz
su gracia en tu vida. Jesús es el protagonista de esta historia. Es el protagonista de toda la historia. Él es el único Salvador, porque Él es el único que pagó el precio. Él es el único que nos amó de la eternidad y por la eternidad. Y Él es el único que hoy te puede dar esperanza. ¿Conoces al Señor? Entonces sigue confiando en Él como el primer día, porque su sacrificio es perfecto. Aunque te caigas de frente, te golpees la cara, se te caigan los dientes y sangres, tienes que saber, el Señor en su amor te va a levantar y te va a restaurar y te va a dar la gracia suficiente para que sigas el camino hasta el fin. Y si no conoces al Señor, tienes que saber que este sacrificio es suficiente para cualquiera que venga a Él con fe, porque todo el que hay que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa es la promesa. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si tú crees en el Señor, si tú clamas a su nombre, si clamas a su nombre es porque crees. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Por eso nos mandó el Señor para predicar, para que oigan de Él, para que crean en Él y para que obedezcan al Evangelio y vengan arrepentidos de sus pecados en fe a buscar la salvación eterna en el único que se les puede dar, en Jesucristo, el Señor y Salvador. Ven a Cristo y Él salvará eternamente tu alma. Que a mí viene y yo lo he hecho fuera. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Ven a Cristo. Te ruego por el amor de Cristo. Te ruego por la gracia del Señor que vengas a Cristo y Él te salvará eternamente. No lo rechaces. Hermano y hermana, confía en Cristo todos los días hasta el fin del mundo. Su sacrificio es suficiente. La belleza de su sacrificio perfecto nos tiene que sostener hasta el último minuto. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo.